Ahí estamos. Bueno, gente, como les decía, antes de comenzar a trabajar hoy, tienen que tener instalado esas tecnologías y también van a tener que tener instalado algo de esto. Como vamos a trabajar con un lenguaje que es principalmente del lado del backend, nosotros lo que tenemos que hacer es tener alguna aplicación que pueda hacer las peticiones, que le pueda enviar las peticiones a ese backend, ¿no? Si el backend básicamente es eso que generalmente lo van a encontrar como API o como microservicio. ¿Sí? Quizás un poco cuando uno habla de backend, habla de API o de microservicios. Entonces, ¿qué pasa? Es ese backend que no tiene nada que ver con lo que es el frontend, va a estar alojado ahí en el servidor y uno le tiene que hacer peticiones. Por lo tanto, para hacer esas peticiones, bueno, uno las llama desde el frontend. Pero ¿qué pasa? Uno cuando va desarrollando el backend no va a desarrollar el frontend paralelamente porque al fin de cuentas podés solamente hacer backend, entonces tenés que tener alguna aplicación para poder ir desarrollando e ir testeando ese backend. ¿Sí? Yo utilizo esta que se llama Postman, que es la más conocida de todas. Claro, ¿qué sería una API igual? Una API es como si fuera una arquitectura de código fuente que tiene diferentes métodos y que vos lo llamás. ¿Sí? Claro. Por No, tipo ejemplo, una ese librería, una DLL, algo de eso, más o menos. como si fuera DLL, sí, sí. Lo que pasa es que las DLL generalmente son compiladas y esto Ah, no tanto. claro, claro. Este, ¿Lo descargamos ahora no, o sea, o no es necesario? yo le digo que van a tener que utilizar este es, por ejemplo, con el cual yo voy a trabajar hoy, ¿sí? Con Bueno, Postman. Hay otros que, por ejemplo, trabajan con que es como un poquito más colorido Insomnia. Por ejemplo, cuando hace las peticiones te pone en color, bueno, está bueno. Y si no, el otro que también es muy conocido, es Swap UI. ¿Sí? Este también es una herramienta para llamar las peticiones del backend, ¿no? Esto es, o sea, vos lo usás porque no tenés frontend desarrollado. Lo que pasa también, Franco, es que en primer lugar vos podés transformarte solamente en un desarrollador de backend, por un Claro, lado. ¿Sí? claro. Y también hay una realidad. Uno también va a veces también armando como su planificación, y yo, por ejemplo, personalmente que hago primero el backend, hago todos los modelos, hago el backend y después le desarrollo el frontend. Pero Claro. no sé si está muy bueno, no sé, a veces. También depende un poco cómo uno haya planificado el proyecto, si tiene que hacer entregas más periódicas o no. Pero, por ejemplo, yo desarrollo el backend, creo todos los métodos y después desarrollo el frontend y yo ya tengo, trabajo solamente enfocado en el frontend. ¿Sí? Claro, claro, Ahora lo van a ver y lo van a poder comprender mucho más claro. claro, claro. Primeramente voy a hacer un panito un poquito de lo que es PHP, que de todas maneras hoy lo estaba pensando un poco como ayer cuando hice el ejercicio, el ejemplo ese que subí, y la verdad que van a agradecer que pudimos trabajar con C Sharp y poder haber traído objetos. ¿Sí? Creo que fue muy importante ver objetos porque van a ver que cuando hagamos microservicios o hagamos API, cuando ustedes busquen un tutorial, por ejemplo, en YouTube o algo, van a ver que todos manejan el endpoint y el endpoint directamente trae y ya está. Bueno, en realidad esa es una mala práctica, sino que vos cuando tenés el endpoint, tenés que llamar a un método de una clase, tenés que instanciar la clase y traes el método de la clase, que eso es lo que yo les publiqué. Bien, yo ahora primero voy a probar que tenga todo levantado bien. Localhost. Chicos, de esto no sé si alguno tiene alguna duda de algo que me quieran preguntar, de lo que hemos visto hasta el momento. Bien, este es el ejemplo que yo les subí que después lo voy a explicar. Antes voy a hacer voy a explicar PHP, ¿no? Esperen que antes voy a crear una carpetita ahí adentro.
Bien, bueno, este, como les decía, bueno, PHP es un lenguaje de backend, es un lenguaje de scripting, no es un lenguaje muy tipado, por lo tanto, ahora es recién un poco tipado a partir de la versión 7. Por lo tanto, cuando hablamos de lenguaje tipado es que no es necesario declarar el tipo de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo declaro las variables y las variables no tienen tipo de datos. Claro, como JavaScript. Claro, los de que, bueno, porque siempre hay una comparación muy fuerte. Ahora se los denomina débilmente tipados. ¿Por qué? Porque cuando están, por ejemplo, en la estructura de los objetos, vos le podés declarar las propiedades con tipo de dato, que antiguamente no se podía. A partir de la versión 7, por ejemplo, se puede declarar las variables de PHP con tipo de datos, que vendrían a ser las propiedades del objeto, ¿no? PHP es un poco la introducción, tiene casi 30 años, es un lenguaje que en su momento fue muy criticado porque decían que era lento, que no es, que no es asincrónico, que no es seguro, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy hay mucho construido en PHP, muchísimo construido, sobre todo lo que es backend, y falta mucho para que le vayan cambiando una tecnología más moderna como sea Node.js, ¿no? ¿Cómo ustedes comienzan a programar acá? Bueno, comienzan a programar colocando el signito menos, ¿sí? El menor, Sí. el signo de pregunta y colocan la palabra PHP, ¿sí? Eso es el primer tag PHP que me va diciendo que yo estoy abriendo un bloque de PHP, ¿sí? Bien, ¿cómo? Hasta el momento vamos, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, muestro algo por pantalla, con hecho lo que hago es imprimir por pantalla. Puedo escribir, por ejemplo, una etiqueta HTML. Vamos a poner algo más sencillo. Bien, yo lo que hice es, bueno, abrí etiqueta PHP, escribo una sentencia que se llama hecho, que es para mostrar por pantalla, y muestro una string que al fin de cuentas es un tag HTML y adentro tiene hola mundo. ¿Sí? Esto yo sé que capaz que el que conoce ya PHP me va a decir, bueno, esto es muy sencillito, ¿no? Y si no lo pones en la etiqueta HTML, te lo pone igual, pero sin negrita, digamos, ¿o No, o no? sea, no, en realidad yo estoy haciendo una salida HTML ahí. Pero ojo, yo podría hacer esto también. Esto es algo que se hacía muchos años, hace muchos años, ahora ya no se usa más, que es mezclar el frontend con el backend. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo acá podría poner, escribo toda la página HTML, voy a poner el head. Bien, voy a poner acá un BR para que baje un poquito. Y fíjense que yo tengo por un lado, tengo código PHP, y por un lado tengo una etiqueta HTML, en el lenguaje propiamente dicho HTML. Y ahí me escribe el hola mundo, que yo lo escribí con PHP puro, y el hola mundo del HTML. Pero yo cuando al fin de cuentas voy a ver el código fuente de la página, el PHP no se ve. ¿Sí? Porque PHP eso es lo que hace. Se ejecuta en el servidor y te devuelve una salida que la puede interpretar el navegador o el frontend. Las salidas más comunes van a ser que sea HTML o que sea JSON. ¿Sí? Claro, No sé si así me siguen, chicos. claro. Y usted lo está haciendo en un archivo que es .php. Si usted lo hiciera Sí. en un punto HTML, lo No mismo. te interpretaría lo PHP. No te interpreta lo PHP. Aunque ya Claro, haya una sentencia PHP, tiene que tener PHP. claro. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Que PHP ya no se utiliza en esta combinación. ¿Vieron cuando yo en el foro yo le subí 3 ejemplos de grilla? Bueno, el último ejemplo tenía como una combinatoria entre PHP, HTML y todo eso, bueno, y era un solo archivo. No sé si alguno se dio cuenta que, por ejemplo, siempre estaba diferenciado entre backend y frontend.
el HTML y el PHP, pero el último de todos es solamente un PHP. Claro, Bueno, eso no se utiliza en realidad. Por lo tanto, ustedes van a tener bien diferenciado un HTML y un PHP, ¿sí? El PHP solamente va a hacer eso, va a devolver el HTML o el JSON que va a ser consumido desde el frontend, claro, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo acá, bueno, a ver, lo pueden hacer como una salida fácil si la página no va a tener interacción. A ver, si la página no va a tener interacción, no sé, genero un documento. Bueno, un documento que en el cual es solamente un documento así, que no tiene interacción con el usuario, no sé, genero un comprobante de pago. Como solamente hay que imprimirlo, no tiene interacción, no hay botón, no hay nada que llamarle de nuevo al API, lo puedo generar. No es algo que se utilice, pero se puede hacer. ¿Sí? claro. Entonces, bueno, y usted va a decir, bueno, pero pará, esto yo lo puedo ver del navegador. El tema está que el navegador, ustedes chicos vayan avisando si hay algo que no se entiende. Solamente que trabaja por peticiones GET. ¿Sí? Ustedes cuando van acá a la consola, que van acá a herramientas para desarrolladores, cuando yo ejecuto esto, acá se ejecutan un montón de cosas, y por ejemplo acá en Network se va cargando todo lo que está llamando ese sitio, ¿no? Y acá me dice fundamentos, y bueno, ahí me dice, y acá fíjense lo que está diciendo, acá me dice, bueno, fundamentos, trabajaste por el método GET, el código de estado es 200, que 200 es como que se devolvió bien la petición, es una, trabajo por puerto 80, y bueno, acá después me dice otras cosas que tienen que ver con la cabecera y demás, ¿no? Y acá me dice, bueno, PHP 1.4, 8 1.4, y otro tipo de datos. Esto, chicos, es algo que también ustedes tienen que saber manejar, que es la consola de desarrollador, ¿sí? Y ahí me pone el preview, bueno, y tengo que ver qué es lo que me devolvió, ¿sí? El response. Van a ver ustedes que las API siempre trabajan con dos cosas. Una es el request y la otra es el response. El request es lo que yo envío y el response es lo que me devuelve. Pero bueno, eso lo vamos a ver después más adelante. Al momento lo que tienen que tener bien en claro es que más o menos cómo funciona. Como entendieron cómo funciona HTML, tienen que entender cómo funciona PHP hasta el momento. ¿Sí? Claro. No sé si alguno tiene alguna duda, algo que me quiera preguntar, ¿eh? Yo, ¿qué es lo que no se usa más en mezclar los bloques PHP con los de HTML? Claro, esta combinatoria que yo hoy por hoy estoy haciendo, que mezclo HTML con PHP, está más en desuso. ¿Sí? Se utiliza un HTML o un frontend muy puro sin PHP, más que nada básicamente con JavaScript, y voy llamando al backend que sí va a estar construido en PHP. ¿Sí? PHP hoy por hoy ya no trabaja sobre el frontend, solamente va a estar trabajando sobre el backend y me va a devolver lo que yo tengo que trabajar desde el frontend, que puede ser básicamente una salida HTML o una salida JSON. Claro, Vuelvo con esto también, que quizás en los ejemplos que trabajamos en el campus, en el primero de todos, yo hacía una petición a eso que simula ser un backend, porque a fin de cuentas es un archivo solamente, y devolvía un formato de archivo en JSON. No sé si lo vieron, no sé si lo recuerdan esto. Sí, sí, Devolver, el llamaba a un archivito que se llamaba data.php y devolvía un JSON. ¿Sí? En el segundo ejemplo, reemplacé el JSON y devolví una salida HTML y la meto adentro de la tabla. ¿Se entiende? Es como para entender, ese ejemplo sirve para entender cómo trabaja el frontend y cómo trabaja el backend. Al fin de cuentas, ese HTML que yo les pasé no tiene PHP. No tiene PHP. El PHP está en el archivo de data.php. ¿Se entiende? Hacer claro, esta combinatoria de mezclar como para hacer una página entre HTML y PHP está en desuso. Hace claro, muchos años, hace 15, 20 años, se usaba, se construía todo en PHP. Pero ahora por esto de que PHP tiene la desventaja de que para refrescar algo tenés que recargar toda la página, no se hace más. claro. Pero entonces, todo eso que está en PHP, si no tuviese las etiquetas HTML, no lo mostraría. Existiría, pero no lo mostraría. A ver, Bárbara, de nuevo. Claro, lo que está justamente escrito Lola Mundo, que dice hecho, Sí. si no tuviera las etiquetas de HTML, no las mostraría. No, te muestro la mundo. Te muestro la mundo.
Lo que Ah, pasa lo es que mostraría igual el Hola Mundo. sí, no, el base no te lo va a mostrar en negrita. A ver, el HTML solamente es para formato. Yo acá puedo escribir cualquier cosa. Va a salir, ¿eh? Ojo, esto va a salir sin formato. Pero el HTML lo único que hace es eso. Claro, pero pensé que al estar metido dentro del PHP por ahí no lo mostraba, lo muestra igual. No, porque porque el PHP lo único que hace es mostrar algo en este archivo. ¿Sí? Lo puedo mostrar solo o le puedo incrustar el HTML. Porque al fin de cuentas el Ah, HTML es esto, es un lenguaje de etiquetas para dar formato. perfecto. ¿Se entiende, Bárbara, eso? Sí, sí, sí. Sí, pero Bien. pensé que era como que tenía que tener las etiquetas sí o sí, por eso. No. Las etiquetas fue un chiche, por decirlo así. Si yo le puedo poner la etiqueta de H1, voy a dar una más grande. Esto, como para decir, bueno, para dar a entender un poco la intencionalidad, ¿no? Claro. El tema es Perfecto. cómo se relacionan, digamos, que se linkea después el PHP al HTML, cómo se relacionan después los dos documentos. Como está en el ejemplo anterior, Franco, viste que vos tenés vos tenés el index que es HTML puro. Sí, A ver, para que voy a cargar el ejemplo que tengo acá. Bueno, este ejemplo es bastante avanzado, pero si nos ponemos a pensar, es lo mismo, ¿no? Yo voy a poner cargar datos. Bien, trajo los datos. Esto, al fin de cuentas, si yo me pongo a pensar en acá la estructura, esto es HTML. ah, Si tuviera se cortó, PHP, tendría que tener PHP. Si tuviera que tener HTML, PHP tendría que tener PHP y no tiene PHP, no es punto .php. ¿Qué es lo que hace acá? Esto es un frontend bien puro. Que acá en un botón, que está acá, en esta etiqueta de botón, tiene un ID para identificarlo dentro del DOM, y tiene el evento onClick, llamo el método fill. Esto es una función que yo declaré en JavaScript, tiene paréntesis vacío porque no le envío nada. Chicos, acá estamos en un punto que tienen que traer todo lo que hemos visto el año pasado, todo. Créanme que haber visto el año pasado todo lo que hemos visto, ver esto les va a salir muy sencillo, pero hay que relacionar todo. Como teníamos en los formularios de C# el evento click, acá también tenemos el evento. Lo que pasa es que en vez de click es onClick. ¿Sí? Y acá llamo al método fill, a la función fill. ¿Sí? Tiene esa paréntesis vacío porque no recibe nada. la Ahora, tenemos. recuerden también lo que ustedes fueron posteando en el foro, que para ver los scripts, como es un script de JavaScript, va a tener que estar entre las etiquetas JavaScript. Entonces voy acá, acá donde está mi script, y acá primero, acá tengo el método fill. ¿Sí lo ven? Acá está el método fill. Una función y trae fill. Bueno, esto es propio de jQuery. Por el momento no se preocupen mucho, pero es un método que se llama Ajax, que es propio de jQuery. Va a llamar al archivo student.php, que esto vendría a ser la API en realidad, esto vendría a ser el endpoint de la API. El endpoint de la API es la ruta, ¿sí? Bien, va a trabajar por método get, va a devolver un JSON. Bien, y bueno, después acá básicamente lo que hace es, si es exitoso, arma como una string, que es toda la tabla, y se la carga en el body de la tabla, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace. Y después muestra un alert. Claro, con la función fill llevas todo a la tabla. Exactamente. Listo. Pero lo que importa acá hasta el momento es que acá está la comunicación entre el frontend y el backend. ¿Sí? En este punto está la comunicación entre el frontend y el backend. El frontend está bien diferenciado, no tiene sentencias que se ejecuten en el servidor. Este frontend se levanta y es interpretado 100% en el navegador. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llamar a student.php y va a devolver. Y usted me va a decir, bueno, pero pará, a ver, ya me hice ensalada. Bueno, voy a ir acá a mi cliente de API, ¿sí? Y voy a llamar a ese archivo, a ver qué es lo que hace. Localhost, objetos, y ese archivo se llama students.php. Vamos a ver qué es lo que hace. Voy por método get, llamo. Ahí está. No sé si lo ven, chicos. Esto es lo que me devuelve ese archivo. Esto es el backend. El backend es esto. ¿Sí?
Ahora, estos datos están en un formato que se llama formato JSON, que es todo como una estructura media vectorial, ¿no? Media de array, ¿lo ven? ¿Sí? Esto lo toma el frontend y lo va cargando en cada una de las filas. Esto es una fila, una celda, 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 pero esto es lo que devuelve el backend. Esto es lo que devuelve el backend. Devuelve una estructura JSON. Un array JSON, en realidad, porque fíjense que es un array. Si fuera solamente una sola fila, sería sin el corchete. Esto es un vector de JSON. Yo lo capturo desde el frontend, creo una string y mediante JavaScript lo meto dentro de la tabla. Hasta ahí, gente, ¿cómo estamos con esto? No, heavy y medio, medio, pero va de a poquito, va queriendo. No, se entiende, tampoco guau, pero se entiende. A ver, lo que importa hasta este punto, siempre trato de recuperar esto, ¿no? Quizás no es tanto la tecnología en sí, sino el enfoque, ¿sí? El enfoque. Que es que hoy por hoy, nosotros a esta altura, no estamos trabajando tampoco con, porque usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué es React? ¿Qué es Angular? ¿Qué es Vue.js? Bueno, eso lo vamos a ver después, más adelante, el año que viene, si se puede, que son estructuras monolíticas que están hechas todas con JavaScript. Todas con JavaScript. Acá no. Acá tenemos todos los archivos HTML y cada archivo HTML va llamando a cada uno de los PHP. Pero básicamente, lo que hay que entender que el frontend, esto lo que es visual, esto lo que está generalmente escrito en HTML, en CSS, con Bootstrap, y en el backend hay todos los lenguajes de programación como PHP que me van a dar una devolución a cada petición que yo le hago, a cada request, a cada petición que yo le hago, me va a devolver un response en un formato que lo va a tomar ese HTML. Y si bien hay diferentes formatos, los formatos más comunes son HTML o JSON. HTML por si tengo que devolver algún tag HTML y directamente plasmarlo en el frontend. Si es JSON es porque voy a devolver una estructura de datos, ¿sí? Cuando yo haga una petición a la base de datos, lo voy a devolver en formato JSON. Claro. Si yo no tuviera, ahí en ese caso, en el ejemplo, no tuviera el Apache prendido, tampoco se ejecutaría o no. Ah, no te escuché, Gonzalo. A ver, repetime de nuevo. O sea, en el ejemplo ese que estábamos viendo anterior, Sí. si yo no tuviera el Apache prendido, no No, se me claro, ejecuta porque pide código PHP. exactamente. Sí. Claro, De todas maneras, si yo no tuviera el Apache encendido, no te levanta nada, Gonzalo, no te levanta nada. claro. ¿Sí? Pero menos te va a levantar PHP. Porque HTML vos le haces doble clic y se levanta. Sí, Lo sí. ves. Pero PHP no tiene que estar sí o sí en un servidor porque lo tiene que interpretar. Hay un intérprete de PHP. Claro, ¿Sí? siempre que pida código, o sea, que llame al backend, ponele y pida código PHP, sí o sí tiene que estar el servidor. Claro, es más, Gonzalo, puede ser que vos tengas, por ejemplo, en un servidor el backend y en otro servidor el frontend. Ah, claro. Entonces vos decís, bueno, el frontend llama a ese servidor. Es más, por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, ¿quién tiene, por ejemplo, una API? Mercado Pago. Mercado Pago tiene su API. ¿Para qué? Para que todos los que hagan desarrollo puedan llamar a la API de Mercado Pago y tengan ahí. ¿Ven? Ahí te dice cómo utilizarla. ¿Sí? Porque la API es esto. Yo puedo crear una API. Es más, hay un montón de APIs hasta de ejemplos. Acá, por ejemplo, me da la API de Mercado Pago. ¿Yo qué hago? Integro la referencia y después digo, bueno, a ver, cuando quiero generar un pago, llamo tal método, lo genero, me devuelve el checkout y demás. Pero esto, en este caso, la API de Mercado Pago es eso, es una estructura que está en el servidor de ellos y que me da métodos. Claro, claro, como la de Google Maps y esas cosas también. Claro, lo que pasa es que vos Google Maps, claro, bueno, para la de Google Maps está la API también de Google. Hay una API. Yo no entendí bien qué era una API, profe, no escuché bien cuando lo explicó. La API es una arquitectura de servidor escrita con lenguaje de programación que tiene métodos, como si fueran funciones. ¿Vieron cuando nosotros vemos el concepto de funciones? Sí. De funciones de procedimientos. Bueno, esa API va a tener diferentes funciones de procedimientos que están declarados por medio de un endpoint y de un método. ¿Se entiende?
Por ejemplo, en este caso que yo tengo acá, esto es el endpoint. El endpoint es este. Bueno, y puede ser que haya un mismo endpoint, claro. Yo puedo tener student.php por get, por post, por delay, por lo que fuere. Esto es el endpoint, no es nada más que esto el endpoint. Entonces, ¿qué pasa? La API va a tener un montón de estas direcciones y vos las vas consultando desde tu frontend. No sé, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, comenzamos un proyecto. Decimos, bueno, vamos a comenzar a hacer un proyecto. Bien, bueno. 5 hacen frontend y 5 hacen backend. Bien. Vamos a comenzar a hacer el backend. Bueno, antes que nada hay que modelar la base de datos. Se hace la base de datos, bueno, y después dicen, bueno, a ver, ¿qué métodos va a tener esta API? ¿Qué necesitan ustedes? Bueno, por un lado necesito crear clientes. Bueno, el método de crear clientes, lo necesitas consultar, bien, el método de consultar clientes, actualizar, eliminar. Bueno, además de clientes, ¿qué más necesita? Pagos. Bueno, vas a tener la ruta para crear un pago, para borrarlo, para modificarlo. Y así se va haciendo esa API. La API lo que va a tener es diferentes rutas con diferentes métodos o verbos que desde el frontend yo los voy llamando. Claro. Claro, y podés reciclarla, ¿qué te queda en un archivo, la API? ¿Cómo es? Claro, la API te queda una estructura que tiene un montón de carpetas. Claro, sí, sí. Te queda, Claro. la podés reciclar, claro, por supuesto. Sí. Impecable. No sé, hasta ahí chicos cómo lo van viendo. Esto es el comienzo. Lo que pasa, lo que tiene el desarrollo web, malo por un lado, para mi entender, es que hay que dominar muchas tecnologías. Hay muchas tecnologías. Increíble de tecnología que hay que dominar para hacer desarrollo web. Por un lado, y afortunadamente, han surgido muchas herramientas que te simplifican ese trabajo. Porque cuando yo ahora les vea esa suerte de backend que hice, van a decir, esto qué pelota hacer este backend. Bueno, por ejemplo, hay un framework como puede ser Laravel o puede ser Slim, que te simplifican esa creación de las rutas, de los endpoints. ¿Sí? Bien, bueno, volvamos un poquito a lo que es PHP. Chicos, ustedes díganme si tienen alguna duda. Esto lamentablemente se va construyendo de a poquito este conocimiento. No voy a decir si va a alcanzar un poco todo lo que está acá, pero bueno, después de última haremos algún repaso o algo. Yo la idea es como, por lo menos que entiendan la estructura, arquitectura y llevarse un poco de PHP. Bien, ¿qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, quiero declarar una variable? Bueno, las variables en PHP se declaran solamente con el signo pesos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá declaro una variable que se llama X. ¿Sí? Y la defino en 0. Si yo pusiera, por ejemplo, la pusiera en 5, y después le pusiera esto acá, X me va a escribir la variable. Van a ver después también que hay dos formas de hacer esto. Una es así, que si yo pongo comillas dobles me soporta los paréntesis, las llaves, y la otra es, si quiero trabajar así, concateno con el punto, ¿sí? Concateno con el punto, y uso comillas simples, ¿sí? Lo más sencillo, chicos, es trabajar así, poner con doble comilla y poner adentro las llaves y poner la variable, ¿no? Y no tenés que concatenar con el punto. Claro, yo tengo que concatenar con el punto. Lo de la llave después del PHP 7, porque el punto siempre. Puede ser, David, puede ser, no recuerdo. Yo la tengo en uno que tengo 5.6 y ya la estoy usando, David. Las llaves. En uno que tengo 5.6 estoy usando yo. Las- No, ¿no? nos tendríamos que fijar, David, no recuerdo bien en este momento, pero sí. Y bueno, hasta ahí estamos, entonces voy a escribir esto por pantalla. Esto, chicos, de las versiones me van a decir, bueno, no se sabe las versiones. Bueno, ha sufrido tantos cambios, no recuerdo exactamente en cuándo se implementa cada uno, ¿no? Pero es cuestión de ir y verlo, ¿no? Bien, ahí salió esto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos, esto? Bien, ahora si yo, por ejemplo, quisiera hacer voy a hacer de cuenta que, bueno, como todos los sistemas, tengo que hacer el input, meterle datos. No sé si se habrán dado cuenta que cómo hago para ingresarle datos. Bueno, la forma más fácil de recibir datos es por método get y por método post. ¿Sí? Por método get y por método post. El método get muestra en la URL superior
el viaje de la solicitud y post lo envía cifrado, ¿sí? Por lo tanto, yo desde el navegador no puedo enviar post, sí puedo enviar get. Ahora lo vamos a ver desde el navegador y desde el API. Y yo decir, bueno, pero entonces, ¿cómo le envío la variable? Bueno, hay variables que son del servidor, variables globales. Una variable muy global es get, ¿sí? Que trae todo un array de variables que yo le estoy enviando desde el frontend, ¿sí? Entonces voy a declarar una variable que se llame nombre, que va a ser igual a get nombre, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es declarar nombre. Bien, vamos a probarlo. Se pone el signo de pregunta, la variable y el valor. Y ahí lo escribí. ¿Hasta acá está claro esto? No, Fíjense que no entendí qué hace el get. No, me perdí. el get lo que hace, vos fíjate, el get lo que te permite hacer es enviarle desde el frontend o desde afuera, por decirlo así, una variable. Yo le estoy enviando una variable que se llama nombre, ¿sí? Sí. Le estoy enviando una variable que se llama nombre, tiene mi nombre como valor, ¿sí? También le podría poner otra variable que se llame cargo. Claro, se la asignaste vos desde la URL, ¿no? Claro, esta es la Directamente. URL. Claro, entonces acá yo le estoy, por ejemplo, estoy enviando nombre, Lautaro igual, y le envío también la variable cargo, profesor, ¿sí? Entonces yo lo envío y me lo muestra acá. Entonces, ¿qué pasa? Get en realidad es un array asociativo. ¿Por qué es asociativo? Porque no se maneja por un índice. Yo no le pongo get 0, le pongo get nombre. Y si pudiera poner también cargo, directamente lo puedo poner acá también, ojo. Claro, en un futuro, en vez de pasárselo así, se lo pasás, no sé, a través de un textbox, por ejemplo. Ya, claro, exactamente, Franco, exactamente, claro. Y entonces ahí puse, bueno, si no, creo que está bien. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en realidad? Le estoy enviando por método get nombre. Fíjense que después del PHP le pongo un signo de pregunta, el nombre de la variable, el valor de la variable, y si tengo más variables le pongo el ampersand, la otra variable y el contenido. ¿Sí? ¿Tiene algún limitante de variables para mandar esto? ¿O puede mandar No, a ver, como- como limitante, no sé si hay un limitante. Creo que no va a ser cómodo. Es como cuando siempre estamos hablando. Si yo tuviera que Claro. pasar muchas más variables, no le voy a pasar muchas más variables. Le voy a pasar un array, una matriz. ¿Se entiende? O le puedo pasar un JSON. Le puedo pasar un array JSON también. Lo que pasa, y ustedes ahora, por ejemplo, vamos a probar esto desde acá. Vamos a probar esto desde acá. Index. Esto es fundamento. Index.php. Lo voy a mandar por get. Y acá donde me dice body, hay dos formas de enviar generalmente datos. Una que es como si fuera un formulario, y la otra como si fuera un JSON. Acá voy a row y le pongo JSON. Y ahí le puedo enviar el JSON. Después vamos a ver eso. Por el momento voy a hacer de cuenta que se lo envío por un formulario. Entonces dije que tenía dos variables. Name y cargo. Name o nombre le puse. Nombre. Y vamos a probarlo. Bien, y ahí me devolvió la salida HTML. No, nombre no. No le gustó. Lo que pasa es que cargo no la declaró a cargo. No, pero me está hinchando el nombre.
No, estoy llamando mal. Para, localhost punto PHP. A ver. Me tendría que poner